vamos entonces a seguir con la guía de coligativa, ¿sí? Como ya mencioné al principio, probablemente la semana que viene sea el recu del módulo 1. Y el módulo 2, por ahora no tengo fecha, pero bueno, se mantiene esta idea general que dimos al principio de, la pueden encontrar en el campus, en el foro de novedades, que es semana 8, ¿de acuerdo? Bueno, les pido que tengan calculadora a mano, así me ayudan a resolver, ¿sí? En esta guía de coligativas estamos viendo 4 propiedades que ya estuvieron viendo en la teoría, ¿sí? Descenso de presión de vapor, ascenso ebulloscópico, descenso crioscópico y presión osmótica. Todas propiedades relacionadas a los líquidos impuros, a las soluciones. ¿De acuerdo? Hasta ahora, en fases, estuvimos trabajando todo con sustancias puras, ¿sí? El equilibrio de fases puras, de hecho, se llama la guía. Con lo cual teníamos sólido, líquido y gas, pero, y aparte, en particular, el líquido estaba como un líquido puro, ¿no? Agua pura, o sea, cualquier líquido puro. Ahora, en coligativos estamos tratando todo con líquidos que son solventes, ¿de acuerdo? Y que tienen un soluto disuelto en ese solvente y por ende forman una solución, ¿de acuerdo? Y ya estuvieron viendo estas 4 propiedades de las soluciones. Estas 4 propiedades de las soluciones, ¿sí? Que cada una tiene su tratamiento. Vamos a ir directo a la guía, ya que toda la intro teórica ya la estuvieron viendo. Vamos a arrancar con... vamos a arrancar con los primeros ejercicios, sí, que son muy simples, son muy introductorios, ¿de acuerdo? Ya nos vamos a ir complicando un poco más. Primero, la guía menciona propiedades coligativas, ¿sí? Como dije, vamos a estar trabajando ahora con soluciones. Hasta ahora estábamos trabajando todo con sustancias puras. Y me dice, son datos cuando sean necesarios las masas atómicas relativas de los elementos, o sea que si no la tengo, la voy a buscar a la tabla periódica, la constante de Renault, o sea, la R, y las constantes crioscópica molal y ebulloscópica molal del agua. Me las da para el agua, constante crioscópica Kc, este valor, y constante ebulloscópica, este valor. ¿De acuerdo? Muy bien. El ejercicio 1 dice, para establecer el valor de la constante crioscópica molal de un disolvente orgánico X, se efectuaron una serie de determinaciones de temperatura de congelación de solución. En un ensayo, 2,205 gramos de naftaleno disueltos en 80 gramos de dicho disolvente originaron un descenso crioscópico de 0,97 grados. Calcular el valor hallado para dicha constante. Muy bien. Primeras cosas a notar, el disolvente es un disolvente orgánico X. Entonces, en muchos ejercicios vamos a estar trabajando con soluciones acuosas, ¿sí? Donde el disolvente o solvente, llamado de las dos formas, ¿de acuerdo? A veces disolvente, a veces solvente, es el agua en una cosa. Ahora, en este ejercicio no es el agua, ¿de acuerdo? No hay que confundirse, hay que estar simplemente atento de que puede no ser el agua, pese a que incluso la guía arranca dándome las constantes ya para el agua, de lo mucho que la vamos a usar, pueden aparecer soluciones no acuosas como esta. Acá tengo una acción de un componente X, solvente X, líquido, ¿de acuerdo? En ese solvente estoy echando 2,205 gramos de naftaleno. Entonces este va a actuar como soluto, ¿sí? Y bueno, me da la relación, 2,205 en 80 gramos y me da el descenso crioscópico. Es una guía que matemáticamente... A ver. Estoy con una conexión un poco inestable.
Matemáticamente no son fórmulas complicadas, pero... un segundo. No son fórmulas complicadas, pero hay que ser muy, muy prolijo porque hay muchos cambios de unidades, ¿sí? Hay que leer muy bien cómo me pide el ejercicio que exprese la respuesta, ¿de acuerdo? No siempre me piden la respuesta en las mismas unidades. Creo que vayan sacando la calculadora mientras cierro acá una cosa y ya arranco, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, me dice masa de soluto son 2,205 gramos de naftaleno, ¿sí? Que tiene esta fórmula. En la fórmula de, en este caso tenemos un descenso crioscópico, tenemos los siguientes términos, ¿sí? Me decía que el delta T crioscópico, es decir, el descenso crioscópico, era igual a la constante crioscópica del solvente, que en este caso no es el agua, así no puedo usar la guía, por la molalidad de mi solución, recuerden que estamos trabajando con soluciones, por el I de Van Hoff, que es un factor de conversión, un factor de, sí, de ajuste de la molalidad. Esto es lo que me está pidiendo que calcule, ¿no? Calcular el valor de dicha constante. Y esto me lo está dando. El delta T crioscópico me dice que es 0,97 grados. Entonces, acá entra el primer error típico. El ejercicio me lo da, me dice 0,97 grados centígrados. Y más de uno va a decir, bueno, lo paso a Kelvin y hago entonces 273,97 grados Kelvin. Esto está pésimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un delta temperatura, si no es una temperatura. No hay una temperatura de 0,97 grados centígrados. Es un delta de temperatura de 0,97 grados centígrados. ¿Qué significa? Delta significa T final menos T inicial. Para el descenso crioscópico es temperatura de fusión, ¿sí? Del solvente puro, y el asterisco de marca que me estoy refiriendo al líquido puro, ¿sí? Menos temperatura de fusión de la solución. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé cuál menos cuál? Si es puro menos solución o solución menos puro. Simple. Estos delta los trabajamos siempre positivos. Yo hablo de que hay un descenso de 0,97, no de menos 0,97. Así que, como ya estuvieron viendo que desciende, significa que este es más pequeño que este. En este caso va a la derecha. Como tengo un delta, ¿sí? Estoy trabajando acá con un delta de grados. Entonces, supongamos que la temperatura de esta era, qué sé yo, de la temperatura de fusión eran 10 grados, 97, y esta entonces serían 10 grados centígrados. Una menos el otro da este delta de 0,97. Si lo quisiese pasar a Kelvin, bueno, tengo que sumar 273, pero a esto, ¿no? Entonces acá tengo 283,97, ¿sí? 10,97 más 273. Y de este lado tendré 10 más 273 es 283. Fíjense que esto, obviamente, 283,97 menos 283, también el delta vuelve a dar 0,97. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque la relación grados a Kelvin es 1 a 1 en unidades. ¿Sí? Están separados 273 unidades de distancia, pero un Kelvin es igual a 1 grado en cantidad de temperatura.
Con lo cual, acá pueden ver claramente que el delta sigue siendo 0,97 y que sumarle al delta 2,73 es un error de concepto importante. Bueno, tengo el delta, me lo da en centígrados, pero yo sé que es lo mismo que expresarlo en Kelvin, es simplemente grados para este tema. Y tengo que despejar la K, entonces simplemente tendré que hacer delta T sobre, paso la molaridad de la solución y paso el I de Van Hoff, y esto me va a dar el K crioscópico de mi solvente X. ¿Sí? Las constantes crioscópicas y euroscópicas dependen únicamente del solvente. ¿De acuerdo? No importa si la solución es más o menos concentrada. Por eso, de hecho, me funciona esta fórmula, ¿no? Depende únicamente del solvente. Bueno, para calcular esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo el delta T, ya lo tengo, 0,97, tengo que calcular la molalidad. ¿Qué era molalidad? Molalidad son moles de soluto sobre kilogramo, 1 kilogramo de solvente. Nathan, ¿De acuerdo? Sí. te hago una consulta. Ese delta T, vos ese 283 lo buscaste o lo pusiste ahí para que el delta te dé lo que te dan en el enunciado, ¿no? O sea, lo buscás vos estratégicamente. No hay que buscarlo. Esto simplemente estaba mostrando que acá ya me estaban dando el delta en el enunciado. El delta es 0,97 y que sería un error muy grave a este 0,97, como me lo dan en centígrados, pensar que hay que sumarle 2,73 Ah, al ok. momento de traerlo a esta fórmula. ¿De acuerdo? Simplemente Perfecto. estaba haciendo como ese planteo teórico, mostrar que cuando estoy trabajando en delta, y Ah, acá bien. pongo una temperatura que el ejercicio no me da estos 10,97. Claro, por eso. Sí puse dos temperaturas cualquiera posibles, ¿sí? Supongamos que X congela a 10 grados con 97 y por ende esta solución, por lo que sabemos del enunciado, congelaría a 10, a menor temperatura todavía, ¿sí? Por eso descenso crioscópico. Los elegí así fáciles y que tengan una diferencia de 0,97, pero lo que quería mostrar era que si yo estas temperaturas las paso a Kelvin, bueno, vemos que el delta en Kelvin también sigue siendo 0,97. ¿Se ve? Bien, bien. No importa si Gracias. los centígrados son Kelvin. Entonces, el delta, que es lo que me importa para este tema, porque en esta fórmula entra el delta, el enunciado me da 0,97 grados centígrados, pero está bien, es lo mismo, es 0,97 grados. ¿Sí? Entonces, no tengo que hacer ninguna conversión a esos centígrados, porque estoy con un delta, no con una temperatura. Eso, a ver, también que admito gente. Bueno, entonces en esta fórmula ahora entonces me falta, bueno, la moralidad, como estoy diciendo, son moles de soluto por kilo de solvente, no es una forma de calcular una concentración, ¿no? Moles de soluto por kilo de solvente, distinta a la concentración molar, ¿sí? A veces expresada como C, a veces expresada como M mayúscula, donde tengo moles de soluto por litro de solución. ¿Sí? Entonces fíjense que acá estoy expresando ST, soluto como ST, ¿sí? Lo que está disuelto, solvente como SB corta y solución como SC. No hace falta que ustedes repiten eso mismo, lo menciono porque lo voy a usar yo. Lo que sí es importante que vean es que molalidad y concentración, molar, ¿sí? Que tiene simplemente la letra final, molal, dos veces con L, molar al final con R, ¿sí? Ambas son formas de calcular la concentración de una solución, pero muy distintas en unidades. ¿Por qué? Porque esta está dividiendo no solo por masa, ¿sí? Mientras que esta divide por volumen, que eso por ahí no sería tan complicado, aunque me la puede llegar a complicar, sino que además acá estoy por masa de solvente, ¿sí? Y acá por volumen de solución, ¿de acuerdo? Entonces, acá abajo estoy dividiendo por la solución entera, solvente más soluto. Y acá estoy dividiendo únicamente por solvente. Y en otros ejercicios tendremos que tener cuidado con esto. En este es bastante simple. Simplemente tengo que calcular esta molalidad, ¿sí? 2 veces con L, para lo cual necesito los moles de soluto. No tengo los moles de soluto, tengo la masa de soluto. Con lo cual, simplemente tendré que hacer la masa de soluto dividido el MR
del soluto, para calcular cuántos moles de soluto son. ¿Sí? Estos eran 2,205 gramos, dividido el MR, para algo me da la fórmula de mi soluto, ¿sí? 10 de carbono y 8 de hidrógeno. Me voy a una tabla periódica, no me apago la cámara acá de la compu, así no se tormenta, ¿no? El hidrógeno tiene peso atómico 1, ¿sí? Y el carbono 12, ¿de acuerdo? Entonces esto es 12 por 10 más 1 por 8, ¿de acuerdo? Esos son en gramos por mol, ¿no? Es el MR. Entonces, gramo sobre gramo se va y esto me queda en moles. Genial, me quedó bien. Vamos a hacer la cuenta bien. Les pido que alguno me la haga, ¿sí? Entonces, la molalidad de esta solución es 2,205 gramos sobre 12 por 10, 120, más 8, 128 gramos por mol. Estos son los moles de soluto dividido los kilos de solvente. Estos 2,205 gramos están en 80 gramos de solvente, me dice el enunciado, ¿sí? Diluyo 2,205 gramos por cada 80 gramos de disolvente X. Eso hay que expresarlo en kilos para trabajar en molalidades, ¿sí? Las K las trabajamos en kilos, con lo cual tengo que despejarla acá. Paso entonces a molalidad a kilo, y 80 gramos son simplemente 0,08 kilogramos de solvente X. ¿Sí? Si alguno me calcula cuánto da esto, le agradezco. ¿Sí? Sí, podemos avanzar. 0,215 molal. Mil gracias. 0,215 molal, perfecto. Faltaría este Evan-Hoff. El Evan-Hoff es un factor de conversión que depende de las sustancias del soluto que estoy disolviendo. Si hay solutos que cuando se disuelven se disocian, ahora lo vamos a ver mejor. Este es un soluto que no se disocia, ¿sí? De hecho el ejercicio no me da ninguna pista de que se disocia. Ahora también vamos a hablar de cuáles puedo llegar a tener una pista de si se disocia o no se disocia, con lo cual no hay que hacer ningún factor de conversión. Yo tiro 0,215 moles de este soluto en un kilo de solvente y en solución esos 0,215 moles quedan como 0,215 moles por cada kilo. No es que una vez que entran en solución se separan como le pasa a las sales, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, el Evan-Hoff tiene una fórmula que es 1 más alfa, moles a la derecha, menos 1, moles a la derecha o moles disociados, también visto, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, moles disociados a la derecha de qué, sería simplemente plantear al naftaleno sólido cuando entra en solución. Para el naftaleno, como estoy diciendo, no ocurre ningún cambio. Uno de estos se queda como uno de estos. Así que en esta fórmula, si quieren, los moles a la derecha, me refiero a la derecha de la flecha, o los moles disociados, también son 1. 1 menos 1 vale 0. El alfa habla de cuánto avanza esta disociación. Pero en este caso no hay disociación, así que igual todo este término vale 0, con lo cual todo este término se me tacha, pero bueno, ya voy introduciendo un poco el alfa, que después sí lo vamos a usar. Y como decía de manera teórica, no hay factor de conversión, ¿sí? El Evan-Hoff vale 1. Multiplico simplemente por 1, y con lo cual el K de X crioscópico simplemente vale 0,97, que era el delta T, sobre M por I, 0,215 molal, ¿sí? Moles de soluto por kilogramo de solvente. Nathan, vemos cuánto da esto. perdón. Sí, ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Puede ser que, como regla general, el Evan-Hoff valga siempre 1 para cualquier compuesto orgánico? Sí.
Sí, sí, a menos que el enunciado me aclare lo contrario. Ahora... Hola, si la clase anterior te acordás que mencionamos, perdón, ¿no? ¿Te acordás que mencionamos el caso de los ácidos, por ejemplo, orgánicos, como el etanoico o el benzoico, Claro, o claro. algunos otros compuestos que Eso iba a tienen decir. disociación, ¿no? No siempre es estrictamente así. La mayoría de los compuestos pueden tener I igual a 1. Para quien preguntó, Bueno, creo que fue Sí, perfecto, Argento, perfecto. ¿no? Sí, sí, sí. Argento, sí, sí. Acordate que hay compuestos orgánicos que tienen una cierta disociación, por ejemplo, los ácidos, como te mencioné, el etanoico, benzoico, qué sé yo, algún otro orgánico de fase orgánica que, bueno, van a tener un alfa de disociación, ¿no? Ok, pero por ejemplo, a menos que me aclaren que lo tiene, si yo tengo un compuesto Obviamente. orgánico, podría asumir que no se disocia. Si no te dice sí, nada sí. y es un Ahora vamos a compuesto hablar un poco orgánico de las genérico, no. reglas. Va ¿Sí? igual a No, 1. Perfecto. ahora vamos a llegar, Mónica. Déjame, por favor, Vale, con la perdón, ejercitación sí, vamos a ir de barriendo. acuerdo, pero ya igualmente se dio eso. La clase anterior yo di un montón de ejercicios donde el I valía 1 y otro que di también que el I valía distinto de 1, ¿no? Es decir, eso ya se había comentado en la clase anterior, ¿no? Perfecto. Eso te Perdón, quería entonces, comentar. bárbaro, Gracias. gracias. Bueno, Mónica. Muy bien. Entonces, seguimos adelante. A ver, para hablar un poco más de este tema del Ivankov, ¿sí? Les pido que alguno me calcule el resultado del ejercicio 1, así lo expresamos. Vamos Me con el ejercicio quedó 5. menos 4,512. Menos 4, difícil, eran Y, todos números positivos. ¿Pusiste menos 0,97? y sí, no es un descenso. Muy bien, no. Ambos se definen positivos, ¿sí? Tanto el descenso crioscópico como el ascenso ebulloscópico. Entonces, te Sí, dio, perfecto. perdón, ¿cuánto? Entonces 400 no, perdón, 4,512. Mil gracias. 4,512, si se fijan las unidades, esto queda en grados, kilogramo sobre mol. Bueno, veamos un segundo el ejercicio 5. Si el ejercicio 5 dice, tengo 1200 gramos de agua y esos contienen disueltos 4,6 gramos de urea, me da la fórmula de la urea, 12 gramos de cloruro de sodio y 3,8 gramos de sulfato de potasio. A. Calcular la temperatura de ebullición de esa solución, suponiendo totalmente disociadas a las dos sales presentes. Y B. Calcular la osmolaridad de la solución del punto anterior, suponiendo que su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Muy bien. Entonces, antes de arrancar con el 5, vuelvo un poco con justamente la mención respecto al signo del delta T, ¿sí? ¿Ven? Está definido el delta T como temperatura del puro, temperatura de fusión del puro menos temperatura de fusión de la solución, para el delta T crioscópico, ¿de acuerdo? De forma tal que trabajo con magnitudes positivas y por ende las K me quedan positivas, ¿sí? No es que haya que aprenderse de memoria cuál menos cuál es, si es el puro menos el impuro o el impuro menos el puro. Lo que es fácil de acordarse de memoria es que siempre es positivo. Entonces el descenso crioscópico es de 0,97, no de menos 0,97. Similarmente, el ascenso ebulloscópico, ¿sí? Tocará definirlo al revés, para que también sea positivo, ¿no? Tendré que definir temperatura de ebullición del impuro, solución ahora, menos temperatura de ebullición del puro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asciende. Entonces, si es agua, del puro es 100 grados centígrados y el impuro será 101, ¿sí? 101 menos 100. Siempre me da un número positivo en ambos casos.
¿Se entiende? Muy bien. Bueno, en este ejercicio 5 me dice agua contiene disuelta, o sea que ahora sí, mi solvente es agua, estoy en una solución acuosa. Y tengo una masa de H2O igual a 1200 gramos. Y me pide calcular la temperatura de ebullición de esa solución. Sabemos que la temperatura de ebullición del agua pura es 373 Kelvin, ¿sí? 100 grados centígrados. Ahora sabemos que no estamos con agua pura, sino que estamos con agua impura, es decir, agua con solutos en solución, acá algunos electrolitos tenemos, y por temperatura de ebullición de la solución es la incógnita, no sé cuánto es, pero seguramente sea mayor que 100 grados centígrados. ¿Y cómo lo voy a calcular? Bueno, si yo hago este menos este, tengo el delta T ebulloscópico, ¿no? Temperatura de ebullición de la solución menos temperatura de ebullición del puro. Y esto tiene que ser igual al K ebulloscópico. Y yo antes puse por M por I, pero ahora voy a hacerlo de manera más general, ¿sí? Esto es en realidad la sumatoria de los M por los I para todo I. O si quieren, cambiemos de letra. J, J, para todo J. ¿De acuerdo? Entonces, recién vimos un caso con un solo soluto, donde, bueno, esta sumatoria se simplifica, es un solo término, pero bueno, para ejercicios donde tenemos más de un soluto, y yo tengo que calcular la molalidad de cada uno de esos solutos, la fórmula general es simplemente la sumatoria de cada una de estas molalidades. ¿De acuerdo? Para calcular una molalidad total, una concentración total de la muestra. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, tendré, este es dato, ¿por qué? Porque como estoy en una solución acuosa, este es el K ebulloscópico del agua. Y para toda esta guía decía que utilice como dato esta constante, ¿sí? 0,52 Kelvin kilogramo mol. ¿De acuerdo? Kelvin refiere, bueno, puede ser Kelvin o a veces aparece como el cerito de grados directamente. Este lo tengo, este vale 100 grados, ¿no? Esta es mi incógnita. Lo que me falta calcular es la osmolalidad de mi solución. Entonces vamos a calcular por separado la osmolalidad de la solución. Para todo J empiezo con cada uno de mis solutos y me dice 4,6 gramos de urea. Entonces la molalidad de urea van a ser 4,6 gramos de urea sobre el MR de la urea por el I de la urea. Perdón, estos son los moles de urea, ¿no? Masa de urea sobre MR de urea, y lo tendré que dividir por la cantidad de kilos de solvente, ¿de acuerdo? Fíjense que acá yo planteé 4,6 gramos de urea. Entonces, yo sé, esta proporción son 4,6 cada 1200 gramos de agua. Ese es el enunciado, ¿no? Entonces, acá puedo dividir por 1,2 kilogramos de agua. ¿De acuerdo? Y ahora sí, esto es la molalidad de la urea multiplicado por el Ivankov de la urea.
más. Haré lo mismo para las otras especies que tengo. Tengo cloruro de sodio, me dice 12 gramos de cloruro de sodio. Para esto tengo que conocer la fórmula del cloruro de sodio, ¿sí? Pero bueno, ya la estuvieron viendo en la guía pasada. Simplemente un cloro y un sodio, dividido el MR del cloruro de sodio, me van a dar los moles de cloruro de sodio que hay en 12 gramos de cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Y los moles de este soluto lo divido por los kilos de solvente. Todo está en la misma cantidad de solvente, con lo cual el divisor es siempre el mismo, 1,2 kilogramos de agua. Más, me queda todavía, por el I del cloruro de sodio, ¿sí? Más, el tercer soluto es el sulfato de potasio. Entonces me dice 3,8 gramos de sulfato de potasio. Nuevamente voy a necesitar conocer la fórmula del sulfato de potasio, ¿sí? De acá pueden empezar a repasar el tema de los órdenes de oxidación, ¿sí? Los grados de oxidación de los átomos, ¿sí? En el sodio es +1, en el cloro es -1. El ion sulfato, ¿sí? Todo junto es -2, con lo cual el potasio, que es +1, si tengo una sal como el sulfato de potasio, tendré que tener 2 átomos de potasio, ¿sí? 2 iones de potasio por cada ion de sulfato, ¿sí? Bueno, habrá que ir repasando todo eso como para poder empezar a escribir estas sales, que van a aparecer bastante en el tema de coligativas, siendo que estamos tratando en un tema, como decía, es todo sobre soluciones. Hay muchas sales disueltas. Esto dividido el MR del sulfato de potasio, dividido la cantidad de kilos de solvente, que en este caso es 1,2 kilos de solvente, por el I de Van Hoff del sulfato de potasio. Muy bien. Viene bastante fácil la cosa. El MR, en cada caso, me tengo que ir a la tabla periódica, ¿sí? Simplemente para la urea me está dando cuál es la fórmula, ¿sí? A ver. 12 más 16. Si alguno quiere ir haciendo los otros, más 2 por 14, más 4. $60. Bueno, y así, a ver si alguno me completa. Estos. Y ahora me falta, lo único para completar esta fórmula es el tema de los Van Hoff, ¿no? Entonces vamos a hablar de nuevo del tema del Van Hoff, ¿sí? Nuevamente, el Van Hoff va a ser el factor de conversión, ¿no? Yo acá, por ejemplo, calculo la cantidad de moles de sulfato de potasio que estoy poniendo por kilo de agua. Pero a mí, más que moles de sulfato de potasio, lo que me interesa es cuántos moles de cosas van a quedar disueltas en el agua, ¿de acuerdo? Porque todas estas propiedades dependen, en realidad, de los moles de cosas. ¿Y a qué me refiero con moles de cosas? Bueno, las sales, ¿sí? Y a falta de otra información, vamos a asumir que todas las sales se comportan de esta manera, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver que no siempre se comportan de esta manera, pero para esta guía, si no me dice nada, pero sí me está dando una sal,
vamos a asumir esto, con lo cual van a tener que saber reconocer cuáles son sales, ¿sí? Todo este sulfato de potasio, cloruro de sodio, ¿sí? Esos nombres ya les tienen que empezar a sonar de que son sales, ¿de acuerdo? Conformadas por 2 iones. Y todas las sales cuando se están en una solución acuosa, a falta de otra información que el ejercicio dé, vamos a asumir que se disocian completamente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo peso 3,8 gramos de esta sal, que es un polvito, ¿sí? Voy, lo peso, el polvito en una balanza, lo tiro en agua. Cuando lo veo que lo tiro en agua, veo que se disuelve. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que se disuelva? Ahí significa que una vez que entra en el solvente, forma el soluto y el solvente una única fase homogénea. No es que puedo seguir viendo, ahí las piedritas de sal en realidad se fueron al fondo o quedaron suspendidas coloidalmente. No, hay una única fase, como que desaparece al ojo humano. Ok, se disuelve, genial, estoy en una solución, si no, no estaría con una solución, si no se disolvería. Pero las sales, además de disolverse, se disocian. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que está está sólida y al tirarla en agua se disocia en sus iones. ¿De acuerdo? Y se disocia completamente en sus iones. ¿Qué significa? Que si yo arranqué con un mol de esto, primero imaginemos que no había nada, lo tiro en agua, en esta pinta no queda nada, ¿sí? Ya no queda nada de esta molécula unida de esta forma, y queda totalmente separada así en sus iones. Y a esto voy cuando decía mole de cosas, ¿no? Yo acá tiré un mol, yo pesé, no sé cuántos gramos de sulfato de potasio, pero digamos que era un mol, pero en solución me están quedando 3 moles de cosas, ¿sí? 2 moles de ion potasio y 1 mol de ion sulfato. Entonces, si yo voy a esa solución directamente y digo, ¿cuántos moles de soluto hay? Bueno, en realidad hay 3 moles de soluto. ¿Ok? Para eso es el valor de conversión del Ivanhoff. Con esta lógica, si yo de a 1 convertí a 3, el Ivanhoff debe dar 3. Y la fórmula también me lo muestra. ¿Sí? Entonces yo, por un lado, tuve que reconocer que esto es una sal, además saber que las sales, a falta de otra información, en medio acuoso se disocian completamente en sus iones, poder plantear esa disociación, poder plantear cuál es la fórmula de la sal, ¿sí? Saberme, ir aprendiéndome cuáles son estos grados de oxidación, como para poder armar estas sales cuando me las den, y ahora poder responder esta fórmula de Ivanhoff. Moles a la derecha o moles disociados, acá tengo 3. Y el alfa me habla de en qué porcentaje se disocia. Como estoy diciendo que las sales se disocian completamente, significa que para las sales alfa es igual a 1, ¿sí? 100%. Y esto vemos que da 1 por 2 más 1, 3. ¿Sí? Y se cumple con el análisis este que yo había hecho, que no hace falta que ustedes lo hagan, pero yo quiero mostrar esto, ¿no? Como que, ¿por qué es 3? No, ¿por qué esta fórmula de la nada? No, es simplemente este razonamiento sencillo. De la misma forma podríamos plantear el cloruro de sodio. También es una sal. Se va a separar en cloro menos y sodio más. Uy, un segundo. Tengo yo algo. Ahí está. Y similarmente, si yo pusiese un mol de esto, y como es una sal, se disuelve y se disocia al 100%, no me va a quedar nada de esto, con esta pinta, y pasa estequiométricamente 1, 1. Ven que empecé con 1, terminé con 2 moles de cosas, y si lo pongo sin hacer todo este análisis, que no hace falta, directamente en la fórmula, esto va a ser 1 más moles a la derecha, menos 1. Moles a la derecha o moles disociados, ¿cuántos hay acá? Hay 2 moles de cosas, ¿no? 1 más 1. Acá teníamos 3, 2 más 1. Es importante el coeficiente estequiométrico de cada uno. Entonces esto vale 2. Y el alfa, como es una sal en agua, es simplemente 1. Se disocia 100%.
Y acá es donde podría llegar a haber un enunciado que me dijera otra cosa, ¿no? Justamente cuando yo mencioné que a falta de otra información vamos a asumir que se disocian completamente, me refería a este número. A falta de otra información, asumo que este alfa vale 1, que es como pasa para la mayor parte de las sales. Ahora, hay algunas sales que no se disocian 100%. El enunciado me lo tendría que aclarar, ¿de acuerdo? En ese caso, este alfa puede no valer 1, puede valer 0,9, 0,8. Y más que sales lo vamos a ver en ácidos orgánicos, como decía Mónica. ¿Sí? Entonces acá ven que esta fórmula nuevamente me debería dar 2, ¿no? Si en 1 se convirtió en 2 y efectivamente hago esta cuenta y da 2. Para la urea, acá un poco lo que consultaban antes, ¿sí? Bueno, aparentemente se disuelve en agua, pero no se parte, no le pasa como al cloruro de sodio que se parte en 2 pedazos. A la urea no le pasa nada. ¿Cómo sé? Bueno, por un lado, lo pienso, si se partiese de alguna forma me lo tendría que aclarar el enunciado, ¿no? Entonces, para muchas sustancias orgánicas, y a falta de otra información en el enunciado, vamos a asumir que no le pasa nada. Tal como si pongo uno de esto, una vez que queda disuelto, queda como 1 gramo, acá estaba sólido y acá estará acuoso. ¿Sí? Un factor de conversión de 1, simplemente. Que si lo vemos en la fórmula también va a funcionar. Acá moles a la derecha es 1, 1 menos 1, 0. Todo este término se tacha. Esto vale 1. Bueno, genial, ya tengo los 3 valores de Ivankov. ¿Alguien pudo calcular estos MR? Te digo, del sodio me quedó 58,44 y del sulfato de potasio 174,3. Mil gracias. Genial. Bueno, entonces, ya tengo todo, simplemente me falta reemplazar en la fórmula, ¿no? Acá tenía toda esta fórmula, ya calculé el MR de la urea, el MR del cloruro de sodio, del sulfato de potasio, y tengo los Ivankov, ¿sí? Para una sal conformada por 3 iones es 3, para una sal conformada por 2 iones es 2, y para este compuesto orgánico del cual no tengo información, asumimos 1. ¿De acuerdo? Y cada uno de esos lo podíamos calcular con su fórmula. A ver. Vamos a tratar de hacer la cuenta. A ver, 4.6. A ver dónde tengo los MR. 4.6 gramos de urea dividido 60, que es el MR de la urea, dividido por 1, que es el Ivankov de la urea, más 12 gramos de cloruro de sodio dividido el MR del cloruro de sodio, que es 58,44, por el Ivankov del cloruro de sodio, que es 2, más 3,8 gramos de sulfato de potasio dividido el MR del sulfato de potasio, que es 174,3, por el Ivankov del sulfato de potasio. ¿Sí? Por cada mol de sulfato de potasio me aparecen 3 moles de cosas, que son 3 moles de soluto. Y todo esto lo divido en 1,2 kilos de solvente, todo está dividido por lo mismo. Esto a mí me está dando 0,4606 molal. ¿De acuerdo? 0,4606 o 0,461. Y todo esto, ¿para qué? En realidad, perdón, acá estamos. Entonces ya tengo este valor. Ya tengo este valor. Este era dato de enunciado. Sería muy fácil hacer esta multiplicación, calcular el delta T y terminarlo ahí. En realidad eso me baja algún puntito de mi resolución en el parcial, porque si yo me fijo,
lo que me piden es la temperatura de ebullición de la solución, no el delta T. Entonces, bueno, hice casi todo, pero si lo dejo en esta multiplicación para calcular el delta T, me faltó el último paso, que en realidad era despejar bien la temperatura de ebullición de la solución, que bueno, es simplemente, ¿no?, pasar sumando la temperatura de ebullición del solvente puro, que la conozco porque es el agua, ¿no? 100 grados, esa sépansela de memoria, y 0 grados la de fusión del agua, también sépansela de memoria. Entonces, la respuesta correcta sería temperatura de ebullición de la solución, temperatura de ebullición del puro, más 0,52 por 0,4606, $100 grados, 24 100,24 grados centígrados. ¿De acuerdo? Fíjense que estoy usando bastante los grados centígrados. ¿Lo podría haber expresado en Kelvin? Sí, sin ningún problema. También podría haber dicho, estos son 373,24 grados Kelvin. No hay problema, lo expresan como quieren. Meto los centígrados únicamente porque hay que estar atento, y en los enunciados me pueden llegar a aparecer en centígrados, y tengo que recordar que en este tema hay que saber trabajarlo, ¿sí? Como estoy con delta, hay que recordar que cuando resto una con la otra, se puede trabajar, ¿sí? El centígrado tiene la misma distancia que el Kelvin. Muy bien. Eso sería la parte A. La parte B dice, calcular la osmolaridad de la solución del punto anterior, suponiendo que su densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, ahora me dice, está bien, yo calculé esto, ¿no? Molalidades por Edenhoff, esto sería la osmolalidad. Ahora me pide la osmolaridad. Bueno, similarmente, va a ser simplemente la sumatoria de concentraciones molares, no molales, cada uno por el Edenhoff. El Edenhoff es el mismo, ¿sí? Pero lo que cambia ahora es que estoy con concentraciones molares. ¿En qué cambia eso? Y bueno, para una concentración molar necesito los moles, N, moles de soluto por litro de solución. Ya hasta acá, en el ejercicio anterior, dividí por kilos de solvente para calcular la osmolalidad. Para la osmolaridad necesitaré litros de solución. ¿Qué volumen ocupa la solución? Bueno, no lo sé, pero por eso me da como el dato. Me dice, suponga que la densidad de la solución es 1 gramo por centímetro cúbico. Bueno, esto me va a servir. ¿Por qué? Porque yo necesito volumen de solución y tengo masa de solución. Entonces la densidad me permite relacionar las dos cosas. Ojo, no agarrar y decir, ah, ok, significa entonces que tengo 1200 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Por qué? Porque 1200 eran los gramos de agua, no de la solución. Agua es mi solvente. Esto estaría mal. Tengo que ver la masa de la solución. La masa de la solución es simplemente la masa del solvente más la sumatoria de las masas de los solutos. ¿Sí? Simplemente 1200 gramos de agua más 3,8 gramos de sulfato de potasio más 12 gramos de cloruro de sodio. ¿Y cuánto era la urea? 4,6. Más 4,6 gramos. ¿Sí?
1220,4 gramos es la masa de la solución. Con lo cual, el volumen de la solución es simplemente la masa de mi solución, como venía calculando hasta ahora, en vez de dividir el MR, ahora dividido la densidad de la solución. 1220,4. Bueno, dividido 1. Acá tenía gramos, acá es gramos sobre centímetro cúbico. Gramo con gramo se va, centímetro cúbico pasa arriba. Esto queda simplemente 1220,4 centímetros cúbicos. Lo que me pide es calcular la osmolaridad. Como ya había dicho, la osmolaridad es la sumatoria de concentraciones molares, cada una por su día de Van Hoff. Y en este caso, es simplemente van a ser casi la misma fórmula, ¿no? Los 4,6 gramos de urea sobre el MR de la urea, pero ahora dividido mole de soluto sobre litro de solución. ¿Cuántos litros de solución tengo? Y tengo 1220,4 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Quizá lo pueden pensar en botellitas de agua, cada botellita en 500 centímetros cúbicos era medio litro, así que esto es 1,2204 litros de solución. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los moles de urea y hay que multiplicarlo por el I de Van Hoff de la urea. Más 12 gramos de cloruro de sodio por el I del cloruro de sodio, dividido ¿cuánto era? 58,44 gramos por mol sobre, bueno, todo está en la misma cantidad, ¿no? Les pido, porfa, si alguien me hace esta cuenta, el MR del sulfato de 174,3 gramos por mol, todo dividido 1,2204 litros de solución. La osmolaridad da, ¿cuánto da? A ver, el MR este, por ahí era 60, ¿no? La urea tiene un I de Van Hoff de 1, ¿sí? No hay división en la urea. Cloruro de sodio de 2 y sulfato de potasio de 3. Dígame, ¿hay alguno o alguna haciéndolo, por favor? Ahí va. Genial. Gracias. Sé que es tarde, Me terminó pero les recomiendo igual quedando. que... Sí, ¿Cuánto? puedo hacer. Perdón. Que me terminó Decime. quedando 0,453 molar.
Genial. Mil gracias. Les recomiendo que tengan la calculadora ahora a mano, porque, a ver, ya vieron que en el parcial, bueno, hay que hacer cuentas, hay que hacerlas rápido, así que vale la pena ya ir entrenando un poco la mano, tener una traba menos en los módulos, ¿sí? Molar, recuerdo, otro tipo de expresar la concentración de una solución, que como saben, esto es moles de soluto sobre litro de solución. ¿De acuerdo? Bueno, y con eso ya vimos un poco más en este ejercicio entonces sobre el Ivankov, ya que teníamos 3 solutos, cada uno con un Ivankov distinto. Uno era un compuesto orgánico del cual no tenía ninguna información, asumimos que no se disociaba, por ende Ivankov igual 1, y las otras dos son sales, para lo cual tuve que entonces, tengo que conocer cómo son las fórmulas de esas sales para poder saber si están compuestos por 2 iones o por 3 iones, ¿de acuerdo? Y si vamos a asumir siempre en agua, a falta de otra información, que se disocian al 100%, alfa igual a 1, y bueno, si son 2 o 3 iones, tendré toda la información para poder calcular el Ivankov. Vamos a ver un ejercicio más sobre el tema del Ivankov, que es el ejercicio 14. Como para ver todos los casos, ¿sí? Recién entonces vimos un caso, bueno, en realidad, no serían todos los casos, nos falta uno con algún ácido acético. A ver. Bueno. Antes, entonces, mencionemos lo que decía Mónica, ¿sí? Hasta acá entonces vimos Ivankov para 2 sales, ya entendieron el tratamiento, para un compuesto orgánico del cual no sabemos nada. Ahora, por ejemplo, hay otros compuestos que también son orgánicos en realidad, como por ejemplo un ácido acético, ¿sí? Un etanoico, un propanoico. De acuerdo que son sólidos que se disuelven, o sea, en agua. Ahora, yo tengo este sólido, está bien, se disuelve en agua. Ahora, una vez que queda disuelto en agua, en realidad, además de disolverse, o sea, desaparece en una única fase de mi solución, entra en un equilibrio de disociación, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá tiré un mol de esto, me quedó un mol de esto, nos olvidamos por un segundo del sólido. Ahora, de este mol que tengo ahora acuoso, se disocia, ¿sí? Se separa. Como es un ácido, los ácidos liberan los hidrógenos, ¿sí? Los protones. Se separan en 2 iones, ¿sí? Uno va a ser protón positivo y el otro va a ser, bueno, todo este ion acetato, que no se escribe, estos no son átomos A y C, es simplemente una forma de expresar toda la fórmula del etanoico, ¿sí? Que tiene los carbonos, bueno, es más complicada, entonces la resumimos con AC de acético, ¿sí? Entonces, bueno, en un primer instante podemos pensar que no hay nada de estos 2 iones, porque recién se acaba de disolver esto, ahora entra en esta disociación, pero no es que se pasa, todo este mol ahora se divide en 2, como sí me pasaba con las sales, ¿sí? Y fíjense que cuando yo escribí las sales, las escribí con una flecha. ¿Por qué? Porque toda esta sal, pum, entera se divide en 2, va para allá. Ahora esto tiene una doble flecha, ¿sí? Hay una parte que se disocia, pero también estos iones tienen la capacidad de unirse y venir para acá y reformar esto. Con lo cual, viendo que lo que avanza, lo que se disocia, una vez que se alcanzó el equilibrio, rápidamente se alcanza, lo que se disocia no es el 100% de esto que yo puse inicial. ¿Sí? Yo acá pongo 1 por simplicidad, pero podríamos hablar de moles iniciales. ¿Sí? Sería otra forma de mencionar esto. Pongo 1 justamente